Una noticia de última hora acaba de emerger desde las sombras del Palacio de Buckingham, rompiendo la calma aparente de la familia real. Lo que parecía ser una tarde tranquila de recuerdos se ha transformado en el inicio de una tormenta silenciosa que amenaza con desenterrar fantasmas que todos creían dormidos. Todo comenzó en noviembre de este año, cuando el invierno llegó a Londres antes de lo previsto. El frío no solo se sentía en las calles, sino que parecía colarse por los muros de la residencia privada de los príncipes de Gales. En la soledad de su estudio, Kate Middleton, la mujer que hace una década cautivó al mundo con su vestido de novia, se encontraba rodeada de cajas de cartón. Lejos del brillo de las cámaras, se había ofrecido voluntaria para una tarea íntima y personal: organizar los archivos familiares antes de trasladarlos al castillo de Windsor. El ambiente era cálido, pero inusualmente silencioso. Kate sonreía mientras sus manos pasaban por cientos de fotografías antiguas del príncipe William, desde el niño rubio en brazos de la difunta Diana hasta el adolescente desgarbado en uniforme escolar. Al ver una imagen de William a los 3 años, sentado en el regazo de su madre en Highgrove, Kate susurró con ternura: «Se parece tanto a ella». Su dedo trazó suavemente el rostro de Diana, esa mujer que se convirtió en leyenda. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado. De repente, una carpeta de cuero grueso y desgastado resbaló de la pila de documentos y cayó al suelo con un golpe seco. Al agacharse para recogerla, una hoja de papel fina, casi arrugada por el paso del tiempo, se deslizó desde el interior de las viejas fotos. Kate la tomó con la intención de guardarla. Pero algo en el texto descolorido hizo que su sangre se helara. Las letras impresas, aunque tenues, eran legibles. Hospital St. Mary, Departamento de Obstetricia. Paciente, Diana Spencer, princesa de Gales. Pero fue la fecha lo que detuvo su respiración. 17 de junio de 1983. Resultado de la ecografía: embarazo de 8 semanas. La mente de Kate intentó procesar la información. Su esposo, William, nació el 21 de junio de 1982. Eso significaba que, en junio de 1983, él acababa de cumplir 1 año. ¿Por qué existía una ecografía a nombre de Diana exactamente 1 año después de dar a luz a su primer hijo? ¿Era este el rastro de un embarazo perdido? ¿O acaso la primera pieza de una verdad mucho más grande y dolorosa? Fuentes cercanas aseguran que, movida por una inquietud que no podía ignorar, Kate buscó discretamente al médico de guardia que aparecía en el documento: el doctor James Harrington. Aquel breve encuentro solo sirvió para aumentar las sospechas. El doctor, un hombre ya mayor, se mostró visiblemente ansioso al escuchar el nombre de Diana, y su actitud se volvió aún más reservada y temerosa cuando la conversación rozó el tema de Camila, quien en aquellos años mantenía una relación complicada y clandestina con el entonces príncipe Carlos. La reacción de temor no fue exclusiva del médico. Se dice que la simple mención de estos hechos ha provocado nerviosismo en la actual reina consorte, Camila. ¿Existe algo del pasado que ella teme que sea desenterrado? De vuelta en el estudio, bajo la luz tenue de la lámpara, Kate sintió un escalofrío que no provenía del clima londinense. No era una mujer dada a la paranoia, pero entendía perfectamente el lenguaje oculto de la realeza. Un papel fuera de lugar nunca es un accidente. Examinó la hoja nuevamente. Sin firma, sin sellos recientes, solo las arrugas del tiempo y una mancha de tinta borrosa, como si hubiese sido tocada por lágrimas o agua hace muchos años. Se dio cuenta de algo aterrador. Ese papel estaba escondido en la caja de fotos personales de William. Una caja que solo las personas más cercanas tenían permiso de tocar. Alguien lo había puesto allí deliberadamente. Alguien quería que ella lo encontrara. Kate apretó el papel en su mano, sintiendo que sostenía una bomba de tiempo. Si esto era cierto, no solo lastimaría profundamente a William, quien siempre ha idolatrado la memoria de su madre, sino que podría sacudir los cimientos de toda la institución monárquica.
¿Qué buscaba la persona detrás de esto? ¿Venganza? ¿Destrucción? ¿O simplemente recordarles que el pasado nunca muere realmente? Miró hacia la ventana, donde la oscuridad de la noche envolvía los árboles desnudos bajo la luz amarillenta de las farolas. Tomó una decisión. Apagó la lámpara, dejando la habitación en penumbra. No devolvió el papel a la caja. Lo guardó en el bolsillo de su suéter, cerca de su corazón. No le diría nada a William, no todavía. Lo amaba demasiado como para abrir una herida vieja que nunca sanó. Tampoco confiaría en nadie del palacio, porque Kate había aprendido una lección valiosa. En este mundo de coronas y títulos, la lealtad es a veces solo una fina capa de barniz que cubre la ambición. Con pasos silenciosos, Kate salió del estudio y cerró la puerta suavemente, llevándose consigo un secreto que podría cambiarlo todo. En ese instante, bajo la penumbra del pasillo, Kate sintió el peso físico del secreto que acababa de caer en sus manos. No era solo un papel, era una llave capaz de cambiarlo todo. En su mente, en medio del caos de preguntas, solo quedaba un pensamiento claro y frío como el filo de una navaja. Encontraré la verdad sin importar el precio. Pasaron 3 semanas desde aquel hallazgo y la paz había abandonado a la princesa de Gales. Cada noche, cuando la respiración de William se volvía pesada y profunda a su lado, Kate se incorporaba en silencio. Bajo la luz azul y fría de su ordenador portátil, escribía y borraba una y otra vez el mismo nombre. Dr. Edward Harrington. La investigación fue ardua. Harrington había sido el jefe de obstetricia en el Hospital St. Mary, el hombre de guardia el día que Diana fue ingresada en 1983. Pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Se había jubilado antes de tiempo, desapareciendo de todos los directorios médicos. Sin entrevistas, sin memorias. Solo quedaba una vieja dirección en Great Missenden y una foto de 1998 donde recibía una medalla de la reina. En la imagen, sus ojos hundidos y su boca apretada parecían guardar un voto solemne de silencio. Kate sabía que si llamaba para avisar, él desaparecería para siempre. Tenía que ser una sorpresa. Era un martes por la mañana y el cielo de Londres tenía el color de la ceniza. Una llovizna fina caía sobre la ciudad, no lo suficiente para mojar el abrigo, pero sí para pesar en el corazón. Kate tomó las llaves del Range Rover verde oscuro. Iba sola, sin guardaespaldas, sin chofer. Solo ella, oculta tras una gabardina color camello, una bufanda cubriendo la mitad de su rostro y unas grandes gafas de sol. En el asiento del pasajero descansaba un sobre marrón. Dentro, solo 2 cosas. El misterioso papel de la ecografía y una foto de Diana sosteniendo al recién nacido William. En la foto, la sonrisa de Diana era radiante, pero sus ojos escondían una tristeza infinita. El viaje fue solitario. Al llegar, la casa de ladrillo rojo al final del camino del pueblo apareció ante ella, cubierta de hiedra marchita, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Kate aparcó a 50 metros de la puerta. Respiró hondo, sintiendo un dolor en el pecho por la tensión, y caminó hacia la entrada. El sonido de sus tacones sobre la grava resonaba como un reloj en cuenta regresiva. Llamó 3 veces. La puerta se abrió. El anciano era más alto de lo que ella imaginaba, pero estaba demacrado, encorvado por los años. Sus ojos grises y nublados se clavaron en ella sin parpadear. No hubo sorpresa en su mirada, solo un cansancio muy antiguo, como el de alguien que ha estado esperando este día durante décadas. «Princesa de Gales», dijo él. Su voz era rasposa, gastada por el tabaco y años de silencio. Sabía que tarde o temprano alguien vendría. Kate no sonrió. Su misión era demasiado grave para cortesías. «Solo necesito 15 minutos». El doctor Harrington abrió más la puerta. El interior olía a madera podrida, a libros viejos y al humo de la chimenea. No había televisión ni fotos familiares, solo 2 sillones enfrentados junto al fuego que brillaba rojizo en la oscuridad.
Kate se sentó y colocó el sobre la mesa de té de roble, llena de cicatrices. El señor Harrington no lo tocó. Sé que aún recuerda el 17 de junio de 1983. Comenzó Kate. Su voz era tranquila, pero gélida. No le pido que viole la ética médica. Solo quiero saber qué vivió realmente Diana. El anciano miró el fuego durante un largo rato. Las llamas danzaban en su rostro, creando sombras profundas que acentuaban su vejez. No tengo permitido hablar de detalles. El secreto médico sigue siéndolo, incluso si la paciente se ha ido hace 28 años. El silencio se estiró en la habitación. El fuego crepitaba como un reloj moribundo. Kate, desesperada por una respuesta, empujó el sobre hacia él. Esto es lo que encontré en los archivos de William. ¿Lo reconoce? El anciano miró el papel de reojo, luego miró a Kate. En sus ojos hubo un destello de precaución. No sé nada de eso, y tampoco tengo permiso para revelar información del paciente sin autorización previa. Kate se inclinó hacia adelante. Su mirada era implacable. Entonces, ¿hay algo que pueda decirme? ¿Algo que no esté en los informes? El señor Harrington apretó los reposabrazos del sillón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abrió la boca y la volvió a cerrar, como si algo le bloqueara la garganta. Finalmente susurró. Ese día hizo una pausa, midiendo sus palabras. No estaban solo la princesa y su asistente en el pasillo de obstetricia, dijo, con una voz tan baja que Kate tuvo que contener la respiración para oírlo. Había alguien más allí. El corazón de Kate comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. ¿Quién? El anciano levantó la vista. Sus ojos nublados de repente se volvieron agudos. Una mujer. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas oscuras. Se parecía mucho a la señora Camila, aunque no puedo asegurarlo al 100%. Kate sintió que la sangre se le escapaba del rostro. ¿Camila? Repitió incrédula. Las dos se encontraron. Continuó Harrington, su voz desvaneciéndose. La princesa estaba muy agitada, alterada. Solo digo lo que vi con mis propios ojos. El resto, cómo se desarrollaron las cosas o qué se dijeron, es especulación de otros. Kate se levantó abruptamente. Sus piernas temblaban, pero su voz se mantuvo firme. ¿Tanto miedo le tiene a ella? Harrington permaneció en silencio mirando el fuego. Kate recogió su carpeta y se dirigió a la puerta. Afuera la lluvia se había vuelto intensa, golpeando su cara como miles de preguntas sin respuesta. Mientras el Range Rover se alejaba por el camino del pueblo, Kate miró por el espejo retrovisor. El señor Harrington seguía de pie bajo el alero, pequeño y solo en medio de la cortina blanca de lluvia, como un fantasma que acababa de confiar su alma a los vivos. Ella apretó el volante y las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. Ya no tenía dudas. Solo un nombre permanecía en su mente, claro y frío. Camila. Mientras tanto, ese mismo día, a 40 millas de distancia, en el palacio de Clarence House, Camila Parker Bowles estaba sentada sola frente a una gran chimenea de mármol. Sobre la mesa de té descansaba un vaso de whisky de malta puro, sin hielo. Camila no solía beber licor fuerte a menudo. Solo lo hacía cuando su corazón perdía el ritmo y los recuerdos del pasado regresaban violentamente, como una bestia que ha estado enjaulada demasiado tiempo. Apenas unos instantes después de que Kate abandonara la casa del médico, al otro lado de Londres, el teléfono sonó en Clarence House. Camila acababa de recibir noticias de un viejo amigo, un informante leal que aún trabajaba en las sombras del Hospital St. Mary. El mensaje fue breve, de una sola frase, pero tuvo la fuerza suficiente para inclinar su mundo. Kate se ha reunido con James Harrington. Camila intentó dejar el vaso sobre la mesa, pero su mano temblaba tanto que el whisky se derramó, salpicando la madera. No lo limpió. Se quedó inmóvil, mirando fijamente el fuego de la chimenea, y sintió que el fuego le devolvía la mirada, burlón y amenazante. Y entonces, como una vieja película proyectada en su mente, el año 1983 apareció vívidamente, trayendo consigo un dolor agudo. Era junio de aquel año, y Londres ardía bajo una ola de calor sofocante.
Camila tenía 35 años, una melena castaña y unos ojos verdes afilados por la ambición. Ella y el entonces príncipe Carlos vivían un romance clandestino, disfrazado bajo la máscara de una amistad cercana. Cientos de veces, en casas alquiladas discretamente en Wiltshire, Carlos le había prometido que dejaría a Diana. Pero entonces nació el pequeño William, y todo se retrasó. Solo un poco más de tiempo, decía Carlos, con los ojos bajos, sin atreverse a mirarla. Ese fatídico día, Camila había ido al Hospital St. Mary para un chequeo de rutina. Eligió la clínica privada en el último piso, un lugar donde nadie esperaría ver a la amante del príncipe. Llevaba un vestido de flores, un sombrero de ala ancha y grandes gafas de sol. Moviéndose con sigilo como una estrella de cine de los años 60, esquivando a los paparazzi. Tenía pánico de ser vista. Los rumores de su aventura con Carlos eran el frenesí de las portadas de los periódicos. Pero el destino es cruel. Justo cuando salía de la sala de examen, se topó de frente con Diana. La princesa estaba demacrada. Su cabello estaba corto tras el parto y llevaba una bata de paciente azul pálido. Sus brazos rodeaban su vientre instintivamente, como si intentara proteger algo precioso que ya no estaba allí. Tenía los ojos enrojecidos y los labios le temblaban. Las dos mujeres se quedaron paralizadas a menos de 3 metros de distancia, en ese pasillo blanco y austero que olía a desinfectante y soledad. Esa mañana Diana había salido sin guardaespaldas, alegando que quería hacer turismo. Pero se había desmayado en la calle y unos lugareños la habían llevado a ese hospital. Camila recordaba cada segundo como si fuera ayer. Diana la reconoció primero. Los grandes ojos azules de la princesa se abrieron con sorpresa y luego ardieron con un odio puro. «¡Tú!», pronunció Diana con la voz ronca de tanto llorar. «¿Qué estás haciendo aquí?». Camila sonrió con arrogancia, pero no respondió. «¡Devuélveme a mi marido!», gritó Diana, perdiendo el control y agarrando a Camila por la solapa de su vestido. «Tú robaste a mi esposo. Me has reducido a esto, a una sombra. ¿Estás satisfecha?». Camila sintió que la sangre se le subía a la cara por la indignación. «¿Me culpas a mí por no saber retener a tu hombre?», escupió las palabras con veneno. «¿Qué necesita Carlos de una mujer que siempre actúa tan puritana y triste? Él se aburrió de ti, Diana. Me eligió a mí porque yo le hago sentir amado, algo que tú nunca harás». Y entonces, sucedió. Camila le dio un empujón fuerte. Fue solo uno, pero suficiente para Diana, que ya estaba débil y agotada física y emocionalmente. La princesa perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. La cabeza de Diana golpeó el suelo con un golpe seco y terrible. Camila se quedó congelada. Diana yacía inmóvil y un hilo de sangre comenzó a brotar de la parte posterior de su cabeza, manchando el suelo inmaculado. El caos estalló. Gritos de enfermeras, pies corriendo, el doctor Harrington entrando apresuradamente. Camila lo vio todo a través de una niebla de pánico. Dio media vuelta y huyó, sin importarle la condición de Diana, sin mirar atrás. Al día siguiente, un sobre grueso fue enviado al médico a través de un intermediario. Dentro había una gran suma de dinero y una nota simple. «La princesa solo sufrió un agotamiento leve. Yo nunca estuve allí». Y así, el incidente se borró de la historia. Camila nunca estuvo en el hospital. Nunca vio a Diana. Todas las pruebas se desvanecieron. De vuelta al presente. Camila se levantó bruscamente del sillón. El vaso de whisky terminó de caerse, derramando el líquido ámbar sobre la alfombra persa como si fuera sangre vieja. Caminó por la habitación rápida y presa del pánico. El teléfono en la mesa vibró de nuevo y ella saltó como si le hubieran disparado. Era un mensaje de un número desconocido. Es posible que ella ya lo sepa. Camila apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Recordó la cara de Diana inmóvil en el suelo. Recordó ese sonido horrible del golpe. Había logrado convertirse en reina consorte. Lo tenía todo: la corona, el palacio, el título. Pero ahora comprendía que, en realidad, nunca había tenido nada seguro. Solo había estado viviendo sobre un volcán que había estado inactivo demasiado tiempo.
10 días después de la reunión en Great Missenden, Kate recibió una carta manuscrita. No había sello real, ni remitente oficial. Era solo una hoja doblada en 4 partes que alguien había deslizado por debajo de la puerta de su apartamento privado en el Palacio de Kensington. En el papel, la letra temblorosa de una persona muy anciana decía: «Si Su Alteza quiere saber toda la verdad, venga sola. Jueves, 11:00 a.m., calle Lavender Close, número 17, Cawdon. Venga sola. Margaret Thompson». Kate leyó y releyó esas líneas 100 veces. Margaret Thompson. Ese era el nombre que el doctor Harrington había mencionado de pasada. La única asistente presente en el pasillo aquel año. La mujer a la que Camila había comprado su silencio durante 40 años. Llegó el jueves, bajo una lluvia torrencial. Kate vestía un impermeable negro y una gorra de béisbol. Conducía un viejo Audi prestado por un miembro del personal del palacio para que nadie reconociera la matrícula. Cawdon, en el sur de Londres, era un área residencial antigua. Las casas adosadas, construidas en tiempos de guerra, lucían descoloridas y silenciosas. El número 17 de Lavender Close estaba al final de un callejón sin salida. La puerta, pintada de un verde descascarado, tenía las cortinas cerradas herméticamente. Kate llamó 3 veces, con toques ligeros. La puerta se entreabrió. Un par de ojos nublados se asomaron con desconfianza, y luego la puerta se abrió de par en par. La señora Margaret Thompson era más pequeña de lo que Kate imaginaba. Apenas le llegaba al hombro. Tenía el cabello blanco cuidadosamente recogido hacia atrás y vestía un suéter gris de cuello alto. Su rostro estaba lleno de arrugas profundas, pero sus ojos seguían siendo agudos, como los de alguien que ha visto demasiado y ya no tiene nada que temer. «Pase, Alteza», dijo. Su voz era rasposa pero clara. «He esperado 20 años a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para entrar en esta casa por Diana». La casa estaba oscura y olía levemente a té viejo y tabaco. No había fotos de la realeza, ni recuerdos patrióticos. Solo había un retrato de Diana colgado en el rincón de la sala de estar. Una foto tomada en 1987 con su famosa sonrisa triste. Debajo del retrato, una vela blanca estaba casi consumida. Kate se quitó el impermeable y se sentó en el único sillón disponible. La señora Margaret se sentó enfrente con las manos apretadas fuertemente como si estuviera rezando. «Lo vi todo», comenzó la anciana de inmediato, sin rodeos, mirando directamente a los ojos de la futura reina. «Y lo que vi ese día me ha perseguido cada noche de mi vida». El reloj marcaba el pasado, pero el dolor seguía vivo en el presente. 17 de junio de 1983, comenzó la señora Margaret, con la mirada perdida en el vacío. «Yo era quien empujaba la silla de ruedas. Llevaba a la princesa a la sala de ecografías. Ella lloraba todo el camino, aferrándose a su vientre y murmurando una y otra vez: «Si hay otro niño, él se quedará. Carlos no me dejará si le doy otro hijo». La anciana hizo una pausa y su voz se quebró. Me dolía el alma verla así. Solo tenía 23 años, pero parecía alguien a punto de morir por dentro. Tomó aire profundamente antes de continuar con la parte más oscura de la historia. Entonces apareció Camila. La reconocí de inmediato, incluso con el sombrero y las gafas oscuras. La princesa también la vio. Saltó de la silla de ruedas como un animal herido. No pude detenerla a tiempo. Diana la agarró por la solapa y gritó desesperada, reclamando a su marido. Margaret cerró los ojos, reviviendo la escena. Y entonces, Camila reaccionó. Le propinó un empujón brutal. Fue muy fuerte. La princesa cayó hacia atrás y su cabeza golpeó el suelo con un sonido seco. Vi cómo la sangre comenzaba a manchar el piso. Grité pidiendo un médico. Camila me miró una vez, con esa mirada fría que nunca olvidaré, y huyó. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta de Margaret en el Palacio de Kensington, donde vivía en los cuartos del personal. Me entregaron un sobre grueso y me dijeron una sola frase: «Olvídalo de hoy, o tu hija no tendrá escuela mañana». Mi hija tenía solo 10 años en ese momento,
La anciana abrió un cajón de la mesa y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un fajo de billetes antiguos, todavía con las cintas del banco, y una nota amarillenta que decía simplemente: «El silencio es oro». Kate sintió que su corazón se encogía. Entonces, ¿el papel del embarazo?, preguntó Kate con voz temblorosa. ¿Usted lo puso en los archivos de William? ¿El niño realmente existió? La señora Margaret negó con la cabeza tristemente. Diana fue ingresada a las 4:00 p.m. en estado muy grave. Tenía agotamiento severo y la presión arterial por los suelos tras desmayarse en Highgrove. El médico dijo que la princesa tenía todos los síntomas de un embarazo. Pero cuando hicieron la ecografía, Margaret suspiró, un sonido profundo que parecía venir de la tierra. Era pseudociesis, un embarazo psicológico. Es algo común en mujeres sometidas a una presión extrema y a una tristeza profunda. Su cuerpo creó los síntomas porque su mente deseaba desesperadamente ese hijo para salvar su matrimonio. Me dio tanta pena. Kate se quedó helada, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Margaret continuó, ahora con más fuerza. He vivido con este tormento durante 40 años. Soy vieja, mi hija ya es mayor. No quiero morir cargando con la culpa de haber traicionado a Diana. ¿Y el documento?, insistió Kate. Contraté a un viejo amigo impresor que solía trabajar en St. Mary para recrear el papel exactamente como eran en esa época. Luego le pedí a mi nieta, que trabaja en los archivos del palacio, que lo colocara en la caja de fotos del príncipe William. Sabía que, tarde o temprano, Su Alteza lo encontraría. No fue un acto de maldad, fue un grito de ayuda. Margaret agarró la mano de Kate. Sus dedos estaban fríos, pero apretaban con fuerza. No pido perdón, solo pido una cosa. Deje que Diana hable, aunque sea una vez, después de toda una vida de silencio. Kate bajó la cabeza, dejando que sus lágrimas cayeran sobre la mano de la anciana. No sollozó en voz alta, pero sus hombros temblaban. «Usted no vivirá más en el tormento», dijo Kate, con una voz cargada de emoción y promesa. «Le prometo que usted estará a salvo. Si es necesario, nos pararemos ante el consejo, ante el mundo entero». Por primera vez, la señora Margaret lloró en voz alta. Fue el llanto de una persona que ha esperado demasiado tiempo para ser liberada. Afuera, la lluvia cesó milagrosamente. Un débil rayo de sol se deslizó a través de las cortinas, iluminando directamente el retrato de Diana. En ese momento, Kate sintió como si Diana estuviera sonriendo. No con su famosa sonrisa triste, sino con la sonrisa de alguien finalmente libre. En Clarence House eran las 3:00 de la madrugada. Camilla Parker Bowles no podía dormir. Encendió la lámpara de la mesita de noche. La luz amarillenta iluminó un rostro desprovisto de maquillaje. En el espejo, vio a una mujer vieja, con los ojos hundidos y los labios temblorosos por el miedo. Acababa de recibir la segunda noticia de la semana. Kate había ido a Caddon. Margaret Thompson lo había contado todo. Camilla tomó el teléfono. Sus dedos se desplazaban por la lista de contactos como si estuviera revisando sus propios cadáveres. Marcó el primer número, un ex asesor del Ministerio del Interior que aún le debía favores de cuando Carlos era príncipe. Su voz sonó fría como el hielo. El doctor James Harrington. Encuentra la manera de sacarlo del país en 48 horas. España, Italia, donde sea. Di que es por razones de salud. No quiero volver a escuchar su nombre. Entendido, señora, respondió la voz al otro lado. La segunda llamada fue aún más breve. Camilla marcó el número de Margaret Thompson, un número que nunca había borrado de sus contactos de emergencia en 40 años. Al otro lado, contestaron al primer tono. «Es tarde en la noche, y la reina consorte todavía recuerda a una vieja sirvienta», dijo la voz rasposa pero valiente de la señora Margaret. Camilla no se anduvo con rodeos. Bajó la voz, y cada palabra fue afilada como una navaja. «Margaret, ¿sabes lo que puedo hacer? Tu hija todavía trabaja en Kensington. Tu nieta está en un internado en Londres. Una sola palabra mía y todo eso desaparece.
¿Es eso lo que quieres para tu familia? Hubo un silencio de exactamente 3 segundos, y entonces la señora Margaret se rió. Fue una risa seca, sin miedo. Está bien, dijo la anciana. He estado callada tantos años. ¿Qué más da un poco más? La llamada terminó. Camila colgó, satisfecha. Pensó que había ganado, que había arreglado todo una vez más. Pero Camila cometió un error fatal. No sabía que Kate y Margaret ya estaban colaborando. En ese preciso momento, mientras Camila amenazaba por teléfono, las dos mujeres estaban juntas en la residencia privada de Kate, en un lugar absolutamente seguro. A la mañana siguiente, un número desconocido llamó al teléfono personal de Camila. Ella contestó, esperando buenas noticias sobre la deportación del médico, pero la voz que escuchó la heló hasta los huesos. Era Margaret Thompson. «Llegas demasiado tarde, Camila. Ya le he contado todo a la princesa de Gales. Y por cierto», hizo una pausa dramática, «he grabado nuestra llamada de anoche». El teléfono se deslizó de la mano de Camila y cayó al suelo. El juego había terminado. Camila sintió que la sangre huía de su rostro, dejándola pálida como un cadáver. Saltó de la mesa, apretando el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió bajo sus dedos. «¿Grabada?», susurró. «¿Te atreves?» «Sí», respondió la voz de la señora Margaret, tranquila como si estuviera leyendo las escrituras en una iglesia. «Cada palabra que dijiste ya se la he enviado a la princesa. Y escúchame bien. Si algo me pasa a mí, a mi hija o a mi nieta, esta grabación estará en las portadas de todos los periódicos mañana mismo. Y probablemente, en unas pocas horas, recibirás una citación del palacio». «¡Has perdido!», gritó Camila lanzando el teléfono contra la pared con furia ciega. El aparato se hizo añicos. Salió corriendo de la habitación, atravesando el pasillo de Clarence House. Iba descalza sobre las gruesas alfombras persas, buscando desesperadamente una salida. Abrió la puerta del estudio de Carlos, pero él no estaba. El rey estaba en Highgrove, evitándola desde que surgieron los primeros rumores. La había dejado sola. Camila se derrumbó en el gran sillón de cuero con las manos acunando su cabeza. Había calculado cada movimiento durante años. Su abogado personal ya tenía preparado un guión de negación. La princesa Diana se desmayó por enfermedad. Nadie la empujó. Todo es un malentendido de una anciana senil. Pero no había contado con una cosa. Kate Middleton nunca se rinde. Temblando, Camila encendió el ordenador y abrió una bandeja de entrada secreta que solo ella y un ayudante de confianza conocían. Allí guardaba cientos de correos antiguos y mensajes entre ella y Carlos de 1983. Eran grabaciones que había guardado como seguro de vida, para protegerse. Ahora, esas mismas pruebas se convertían en sus cadenas. Hizo clic en el último archivo, una grabación corta del 18 de junio de 1983. Se escuchó su propia voz, joven y fría, dando órdenes a un intermediario. «Asegúrate de que nadie hable. Usa dinero, usa el miedo, usa lo que sea necesario. No quiero volver a escuchar el nombre de Diana relacionado con esto». Camila escuchó su propia voz y rompió a llorar. No lloraba por arrepentimiento, sino porque sabía, con una certeza absoluta, que había perdido. Había perdido hace mucho tiempo, solo que nadie se lo había dicho a la cara hasta ahora. Al otro lado de Londres, en su apartamento de Kensington, Kate escuchaba la misma grabación que Margaret le había enviado a través de una aplicación encriptada. Cada amenaza de Camila sonaba clara y afilada en el silencio de la madrugada. Kate apagó el audio y miró por la ventana. El amanecer había despuntado por completo. Levantó el teléfono y marcó el número del secretario privado del rey. «Prepare una reunión de emergencia del Consejo Real bajo el motivo de información confidencial sobre la difunta princesa Diana. Tengo pruebas irrefutables y las presentaré ahora mismo». A la mañana siguiente, la sala del consejo en el Palacio de Buckingham nunca había estado tan fría. Las altas puertas de roble, de 2 pisos de altura, se cerraron con un clic seco, como si sellaran un ataúd antiguo. En el interior, 14 miembros del Consejo Real estaban sentados alrededor de una mesa ovalada de 10 metros.
Había duques, marqueses, el secretario privado del rey y el arzobispo de Canterbury. En la cabecera, la silla del rey Carlos III permanecía vacía. Él había solicitado ausentarse. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Kate entró sola. No llevaba un vestido real, ni una tiara pequeña. Vestía un sencillo suéter negro de cuello alto y pantalones negros. Parecía más una mujer yendo a un funeral que una princesa a punto de pronunciar una acusación histórica. Sobre la mesa, frente a cada miembro, había una carpeta gris delgada. El título era simple: El incidente del 17 de junio de 1983, Hospital St. Mary. Kate no se sentó. Se paró detrás de la silla vacía de Carlos, con la mirada fija al frente. «Damas y caballeros», su voz resonó no muy fuerte, pero con la autoridad suficiente para silenciar la respiración de la sala. «Hoy no vengo como la princesa de Gales. Vengo como la heredera del legado de Diana, y traigo la verdad que la familia real ha enterrado viva durante 42 años». Presionó un control remoto. Una gran pantalla bajó del techo. La grabación de Camila amenazando a Margaret Thompson se reprodujo. «Una sola palabra mía y todo desaparece. ¿Es eso lo que quieres?» Nadie tosió. Nadie se movió. Solo se escuchaba la respiración pesada de hombres y mujeres que habían vivido sus vidas protegiendo el honor real. Kate continuó implacable. «Tienen ante ustedes la declaración firmada y notariada del Dr. James Harrington. La declaración de Margaret Thompson. Una copia del documento de embarazo falso con la carta explicativa de Margaret. Y finalmente, la grabación de Camila hablando con un intermediario en 1983. Cuando terminó el último segmento de audio, la sala cayó en un silencio mortal. El duque de York habló primero, con la voz cargada de emoción. «Esto es asalto intencional. Es procesable». El arzobispo de Canterbury asintió lentamente, con gravedad. «Y el pecado de ocultar la verdad durante 40 años». Kate miró a su alrededor. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo fuego. La princesa Diana guardó silencio por vergüenza, por miedo a que nadie le creyera, por miedo a lastimar a William y Harry. Se llevó ese dolor a la tumba. Hoy no les pido venganza, solo les pido que le devuelvan el honor a una madre a la que le robaron todo. Colocó una última foto sobre la mesa. Diana en 1987, abrazando a sus 2 hijos, con los ojos tristes hasta las profundidades del alma. Un minuto de silencio se extendió como un siglo. Entonces, el presidente del consejo, el anciano duque de Norfolk, se puso de pie. El hombre de 87 años, que había servido a 3 monarcas, habló con voz temblorosa pero decidida. «A partir de este momento, la reina consorte Camilla queda suspendida de todas las actividades públicas indefinidamente. Todos sus títulos, privilegios y su membresía en el Consejo serán revisados en una sesión cerrada la próxima semana. No se le permitirá aparecer en ningún evento real». 3 días después, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado oficial. Eran solo 3 líneas. Debido a problemas de salud, la reina consorte Camila ha solicitado retirarse de todas las actividades públicas en el futuro previsible. El rey ha aprobado su petición. Ningún tabloide conocía el contenido real, pero dentro del círculo íntimo de la realeza, todos entendieron el mensaje. Una era había terminado. Esa noche, en Anmer Hall, Kate se sentó junto a la chimenea con William. Él no preguntó nada. Solo la abrazó largamente, hundiendo su rostro en el cabello de su esposa. «Mamá estaría orgullosa de ti», susurró él. Kate miró el fuego. Por primera vez en 2 meses lloró, no de dolor, sino de alivio. Mientras tanto, en Clarence House, Camila estaba sentada sola en el salón oscuro. No había luces. No había fuego. No había vino. Miró por la ventana y vio caer la nieve. Eran los primeros copos blancos del invierno de Londres. En su corazón, sabía que no volvería a ver otra primavera en el palacio. Al enterarse de que Camila empujó a Diana y encubrió todo el incidente, ¿qué piensan ustedes?
¿Creen que fue un acto impulsivo en un momento de celos locos? ¿O fue una elección fría y deliberada para eliminar un obstáculo en su camino hacia el trono? Compartan sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse para más historias ocultas de la realeza. Y ahora, hagan clic en el siguiente video que aparece en su pantalla para descubrir otro secreto que no quieren que sepan, o 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 que no quieren que sepan.